para poder generar el PCR y que lleve nuestro producto más una pequeña secuencia de reconocimiento. ¿Qué pasa con los eucariontes, con el ADN eucarionte? Por ejemplo, si les digo, ¿cómo podemos clonar un gen humano? Podemos sacar un ADN de nuestras células, sacamos el ADN, cortamos y ligamos, como el caso de las bacterias. No, no se hace así. ¿Por qué? Porque el ADN eucarionte, humano, animal o vegetal, tiene secuencias no codificantes. Nosotros lo conocemos como intrones. Entonces, una forma de obtener el ADN eucarionte es que nosotros podamos primero obtener ARN mensajero del gen que nos interesa. Y una vez que tenemos el ARN mensajero, lo convertimos en ADN. Y acá hay un proceso que se llama RT-PCR, que es un PCR ligado con una etapa de transcripción reversa. Es decir, el ARN mensajero se convierte en una hebra de ADN, o se utiliza como molde por la transcriptasa inversa, y luego una DNA polimerasa, este ADN se convierte en molde y luego se convierte en doble. Entonces, esta ADN doble hebra, que ha sido obtenida a partir de un molde de ARN mensajero, es el que se inserta dentro del vector. Entonces, para clonar información eucarionte, no se parte de ADN, se parte de ARN mensajeros. Una de las actividades que se realizaron durante la secuenciación del genoma humano era el clonamiento de ADN de fragmentos de gran tamaño. Lo mencionamos cuando hablamos de vectores. Y se trata del uso de estos vectores de clonamiento de fragmentos de gran tamaño. Y en este caso, el esquema, la figura que estoy mostrando, es el uso del vector YAG, que tiene pues, un promedio como de 300.000 hasta 1.000.000 de nucleótidos de tamaño de los fragmentos de los insertos. Les expliqué en clase anterior que se llamaba cromosoma, ¿cómo se llama? A este vector llamaba cromosoma artificial, porque dentro de sus componentes tenía secuencias teloméricas y secuencias centroméricas. En realidad, para esta molécula extracromosomal, esta secuencia le ayuda a mantenerse en la célula, porque el centrómero le permite mantenerse en el momento de la división celular, y los telómeros también para mantener la integridad de la secuencia. Bien, entonces, ¿cómo es que lo utilizaron como vector? Les dije, cortaron en dos partes este vector, un corte con eco R1 y otro corte acá con BAM H. ¿Qué se logró con eso? Se logró dos fragmentos. Este fragmento que aparece a este lado tiene un extremo BAM y un extremo eco, y el otro también tiene un extremo BAM y otro extremo eco. Pero dentro de su composición, este fragmento va a tener el origen de replicación más la secuencia A, y la otra mitad tendrá la secuencia centromérica más la secuencia B. Entonces acá tenemos un elemento importante para el mantenimiento del vector, que es el origen de replicación, y el otro elemento importante estará en el otro componente, que es la secuencia centromérica. Entonces, ¿por qué se convierte en un vector? Porque en estos extremos cortados, en la secuencia eco, que genera extremos pegajosos, acá, eco, podemos insertar una secuencia. Si logramos insertar una secuencia de un ADN grande cortado con la enzima eco R1, estos fragmentos pueden pegarse acá y acá y generar esta molécula. Pero ¿por qué es importante que se una a ambos y no a uno solo? Porque si solamente se une a esta secuencia, tendrá origen de replicación, pero le faltará la otra extremo telomérico. ¿Y qué pasa si se une acá? No va a poder replicarse porque solamente tendría un extremo telomérico, centrómero, pero no tiene origen de replicación. Entonces, cuando se une acá, tiene origen, pero le falta el centrómero. Cuando se une acá, tiene el centrómero, pero falta el origen. Entonces, la única forma de mantenerse replicando el inserto es que se mantenga los dos fragmentos del vector y en el medio aparezca el inserto. ¿Por qué es necesario que tenga estos dos? Porque el origen de replicación le va a mantener replicándose a la vez.
Y el centrómero le va a permitir permanecer en el proceso de división celular. Pero ¿qué cosa le da A y B? Estos son como los marcadores que tenemos en los plasmidios de resistencia a antibióticos. La diferencia está en que en levaduras no se usan antibióticos. Se utilizan células que son complementadas por estos genes. O sea, la levadura que usamos para multiplicar este producto de clonamiento es una levadura que no tiene el gen A y no tiene el gen B. Y cuando entra esto, le devuelve el gen A y le devuelve el gen B a la levadura. ¿Y para qué sirven estos genes? Estos genes están involucrados en vías metabólicas de síntesis de aminoácidos. Son mutantes que le falta un gen para producir un aminoácido. Entonces, cuando recibe esto, recibirá el gen para producir aminoácido A y para producir aminoácido B. Y si no, pues la levadura no crece. Si no recibe, no crece. Es igual caso de los antibióticos con la bacteria. Se le hace crecer un medio con antibiótico. Si recibe el gen, crece. Si no recibe, no crece. Bueno, digamos una parte importante en el clonamiento, que es cómo se hace la transformación celular. Queremos introducir ADN a una célula. Hay varias estrategias. Entonces, cuando hablamos de transformación, nos referimos al ingreso de ADN foráneo a una célula base. ¿Es un ADN adecuado? Una célula adecuada. Esos son pasos previos que debemos saber. ¿Qué ADN vamos a introducir? ¿Y qué célula huésped vamos a usar? ¿Y cómo lo vamos a preparar? Entonces, hay por lo menos estos tres tipos de transformación celular. La transformación química, la transformación por electroporación y la biobalística. La transformación química es la más barata. La hemos hecho acá, hemos hecho, y pues ya se cumplen cuántos años. La última vez que hicimos esto fue el año del terremoto, porque justo el día del terremoto, 15 de agosto, estábamos haciendo transformación celular en práctica. De ahí no hemos vuelto a hacer, porque es una práctica que demoraba todo el día. Y ahora las prácticas las han reducido a hora y media. Entonces, y antes había la libertad de ponernos de acuerdo con todos los grupos y empezamos a las 8 de la mañana y terminamos en la tarde, casi la noche. Entonces, ¿por qué lleva su tiempo? ¿Cómo se logra estas células quimiocompetentes? Con cloruro de calcio. Un tratamiento con cloruro de calcio y las células se vuelven competentes. Es más fácil transformar. La electroporación, si bien es mucho más fácil prepararlas, porque solamente es lavado de células, se requiere el equipo, el electroporador que funciona aplicando pulsos eléctricos. Al equipo va una celda de electroporación donde se pone el ADN y las celulitas, se aplica un pulso eléctrico y más o menos para bacterias se aplica como 1500 voltios por entre 5 a 10 milisegundos, o sea, muy rápido, y el ADN ingresa. Es decir, antes del pulso, el ADN esté afuera, esta es la celulita, que tiene sus iones acá adentro, muy poquitos iones afuera. Durante el pulso eléctrico, pues hay un cambio en la gradiente acá, en las membranas, y genera un campo eléctrico a través de la membrana y el ADN que tiene carga negativa ingresa. Entonces, cuando termina el pulso, las células habrán captado algunas secuencias de ADN. Si fuera vector, pues el vector le permite a la célula luego desarrollarse en las condiciones de selección. Y hay otra estrategia, la biobalística, que quiere otro equipo. Pues acá vemos un esquemita que corresponde a la celda de electroporación. ¿Bien? Acá hay, la celdita tiene dos plaquitas de metal que entran en contacto con los polos. Acá está la cubeta, su tapita, y aquí está conectado al botón del pulso eléctrico, ¿no? Y acá en medio están las células en suspensión con el ADN. Acá en medio del ADN. Lo que aparece acá, acá el ADN con las células se coloca en medio, se llena como una cubetita y se aplica el pulso. Bueno, el equipo lo tenemos un equipo en la facultad. Bueno, no es la facultad, es mío, pero ojalá lo podamos volver a usar cuando retome la normalidad. La otra estrategia es la biobalística. En realidad es una pistola, se llama el shotgun, como la pistola para aplicar las balitas. El tamaño del equipo, utiliza un gas a presión acá, el pulso se da con helio, se utiliza balitas de oro o tungsteno, aquí se da, microproyectiles de oro tungsteno, que han sido cubiertas con las moléculas de ADN recombinante. O sea, se prepara estos cada microbalita tiene alrededor de
una micra de diámetro. O sea, son como bacterias, son súper chiquititas. En realidad eso no, uno no lo va a poder distinguir las balas y decir, me voy a llevar una balita de oro, no, son tan chiquititas. Y las prepara y luego se carga la pistola de biobalística, pues aplica uno el pulso, se presuriza el gas, se aplica y acá está el ADN cubierto, el ADN cubierto a las partículas de oro, ¿no? Sale con tanta velocidad que puede atravesar las células. Bueno, aquí se gradúa la velocidad, todas las condiciones, y fíjese, se aplica a cultivos celulares o también a algunas células y después se hace el tratamiento para recuperar las células transformadas. Aquí vemos una transformación en plantas in vivo y aquí en cultivos celulares. Entonces, en la producción de las proteínas recombinantes, que ya viene a ser la aplicación, necesitamos tener las siguientes etapas. Conseguir un vector de expresión, es decir, vamos a clonar, pero para producir proteínas recombinantes. Entonces, la producción de proteínas recombinantes es el objetivo de todo este trabajo de ingeniería genética. Buscamos un vector de expresión que permita, por ejemplo, sobreexpresar genes clonados bajo un promotor, que sea un promotor regulable o inducible, por ejemplo, un promotor LAC. Hay un vector, por ejemplo, el PT21, necesitamos buscar un huésped adecuado para este vector, es decir, son células que permiten la expresión de un gen en este huésped, por ejemplo, la E. coli también 109D3, que es compatible con este vector. Si cambiamos de vector, tenemos que cambiar de célula huésped. Entonces, si elegimos un vector acá, tenemos que averiguar cuál es el huésped compatible con el vector. ¿Qué tiene este vector? Este vector tiene un promotor de alta capacidad de expresión. Y ese es el promotor llamado promotor T7. ¿Y por qué es el promotor T7? Es un promotor viral que es reconocido por la enzima RNA polimerasa del virus T7. O sea, el promotor y la polimerasa son de un virus. Entonces, donde vamos a introducir el gen que queremos expresar, no lo va a manejar un promotor bacteriano, sino un promotor viral. Pero a su vez, ¿de dónde vamos a sacar una polimerasa viral? La RNA polimerasa viral del fago T7 se encuentra en el genoma de la célula huésped, pero con un promotor bacteriano inducible como es el promotor LAC. Si vemos acá este esquema, aquí nos ilustra de que esta bacteria, que son bacterias preparadas, no es cualquier bacteria, por ingeniería genética le han introducido el gen de la polimerasa, RNA polimerasa del virus T7 con promotor del operón LAC, el promotor LAC. Ahí lo han pegado. Entonces significa que si hay la proteína LAC-I, la represora, lo va a estar bloqueando. Y por lo tanto, la polimerasa T7 no hay. No hay la expresión de la enzima. Por otro lado, si se introduce el vector PT21 ya recombinante con el gen de interés bajo el promotor T7, tampoco no se va a expresar. Pero si adicionamos el inductor, que es el IPTG, ¿qué va a pasar? LAC-I ya no puede unirse al promotor. ¿Se acuerdan de la operonlactosa? Si aplicamos el inductor, que es el IPTG, LAC-I ya no se puede unir. Y si ya no se une, el promotor queda libre, viene la RNA polimerasa bacteriana, la que tiene acá la célula, reconoce este promotor, transcribe, se producen los transcritos, los ribosomas citoplasmáticos de acá de la E. coli van a traducir y van a producir la proteína RNA polimerasa del virus T7. Y este va a reconocer su propio promotor, que es el promotor T7, y va a comenzar a transcribir a gran velocidad los mensajeros para que los ribosomas comiencen a producir la proteína recombinante. Fíjese cómo es que se maneja ese, pero ¿por qué se hace tanto paso? ¿Por qué tiene que hacer acá, tiene que hacer allá? Es que todo este mecanismo está orientado para que uno lo pueda manipular, uno lo pueda manejar el momento que deba producirse esto. Porque si es que de un inicio
comienza la bacteria a producir la proteína recombinante. Esta es una proteína que no es de la bacteria. Y la cantidad de bacterias que produce es tan grande que lo enferma y la mata. Entonces una bacteria va a producir la proteína recombinante durante un corto tiempo de su vida y de ahí muere. Por lo tanto, tenemos que saber en qué momento le hacemos crecer a la bacteria, hasta cuándo, en qué momento le aplicamos el inductor y en qué momento paralizamos el crecimiento para obtener el producto. ¿Por qué estamos interesados en que uno conozca estos mecanismos, que es un modelo para los distintos mecanismos o alternativas de vectores, de células que existen? Es porque hay muchos productos que se generan por esta tecnología. Y dentro de estas proteínas de interés, sobre todo producidas en huéspedes heterólogos, significa que hay producción de proteínas humanas, animales, etcétera, es porque ahora hay toda una industria de enzimas, hormonas, factores de coagulación, antígenos para vacunas, que están de moda ahora el tema de vacunas, toxinas, entre otros. Es decir, hay toda una industria biotecnológica detrás de esto. Y por ello es que los centros de producción de productos biotecnológicos utilizan estas estrategias. Y una de ellas es Farvet, ¿no? Farvet utiliza esta estrategia para producir algunos de sus tipos de vacunas, no todos. Bien, estamos con unos minutos. Entonces le decía que como esta semana corresponde hacer una columna cromatográfica, y lamentablemente ustedes esas cosas no lo pueden conseguir en la casa, voy a comenzar con la autora, como se hizo el ciclo anterior, que nosotros preparamos el modelo, demostramos cómo se prepara, pero el día de hoy les voy a hacer una exposición breve de algunos esquemas y figuras, cómo funciona esta técnica de purificación de proteínas recombinantes. Ya, también es un tema que lo van a ver en biotecnología, también cómo se obtienen los productos recombinantes o productos biotecnológicos, es un tema llamado recuperación de productos biotecnológicos. Bien, entonces les voy a compartir la siguiente parte que continúa. Me parece, lo voy a subir también a su aula. ¿Ya? Vamos a cerrar esto porque va a ser incompatibilidad. Bien. Vamos a ver esta la parte de la práctica. Vamos a ver, un momentito. Igual ustedes lo van a tener en su aula virtual. Están viendo sí, ¿no? Bien, también eso, ¿no? Uso de la cromatografía. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profesor. Sí, profesor. Ya, entonces fíjese, cuando obtenemos proteínas recombinantes, una de las, o obtenemos bacterias recombinantes y que hemos hecho toda la introducción del vector, ya está listo, queremos producir la proteína recombinante, obviamente lo preparamos primero en el laboratorio, demostramos que hay proteína recombinante, pero el objetivo, generalmente para aquellas empresas biotecnológicas, es llegar a volúmenes grandes, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Son bioreactores de producción de células. Son tremendos equipos cuya intención es obtener gran cantidad de células y gran cantidad de productos, ¿no? Entonces, para producir en gran cantidad nuestra proteína recombinante, pues se da estas etapas, ¿no?
crecer los clones demostrado que son recombinantes, hay que crecerlos cierto número de horas, de repente son, por ejemplo, 4 horas, 5 horas, aplicarles el inductor, le aplicamos el inductor y van a comenzar a producir la proteína. Luego, en inducción se deja de repente unas 3 horas, no más, y cosechamos las células. ¿Cómo se cosechan las células de un reactor? Hay que hacer una separación mecánica. En el laboratorio las centrifugamos. Es un tubito y se centrifuga. Pero en estos sistemas, pues, tienen centrífugas especiales o sistemas de filtración, ¿no? Que separan células. Una vez que separamos las células, por ejemplo, imaginemos en nuestro laboratorio, necesitamos sacar la proteína. Entonces el tercer paso es romper las células. Cuando nosotros rompemos las células, tenemos que utilizar un mecanismo que únicamente proteja las proteínas, el resto no nos importa. Que se rompe el ADN, que se destruye el ARN, no nos importa. Pero lo que nos importa es que la proteína se mantenga intacta. En el laboratorio hay una estrategia que se llama sonicación, es la aplicación de ultrasonido. En cambio, en estos volúmenes grandes, imaginen ultrasonido, rompemos los tímpanos a todo el mundo. Se utiliza un mecanismo de presión-descompresión. Es casi como lo que ocurre a los buzos que se van a profundidades, ¿no? Se comprimen tanto que si salen rápido sufren daño, aunque no sufren daño por gases, pero en el caso de las células, se les somete a alta presión y luego se descompresiona de golpe y estalla. Una vez que se rompen las células, más que son mecanismos físicos, más que químicos, que romper las células por mecanismos físicos, y una vez que obtenemos células rotas, van a estar dos componentes combinados. El líquido citoplasmático o periplásmico, etcétera, más los fragmentos celulares. Entonces, si nosotros centrifugamos a esos tubos o a ese material que se ha fragmentado, vamos a tener dos componentes. Una fase sólida o un precipitado y una fase líquida. A nosotros nos interesa quedarnos con la fase líquida. Y esa fase líquida estará compuesto por distintos componentes. De repente va a haber iones, va a haber proteínas grandes, pequeñas, de todo el componente citoplasmático de la célula, más nuestra proteína de interés. Entonces, acá necesitamos aplicar una estrategia para poder recuperar nuestra proteína. Y finalmente, la purificación de alta resolución. La cromatografía nos permite purificar las proteínas después de haber retirado los fragmentos. Entonces, la cromatografía utiliza dos fases, una fase estacionaria y una móvil. ¿Cuál es la fase estacionaria? Es un relleno o un empaque que va dentro de una columna de cromatografía. Hay varios tipos de cromatografía. Acá vamos a mostrar la cromatografía en columna, porque hay cromatografía en capa fina, de alta resolución, etc. Acá estamos refiriendo a la columna de cromatografía. Es una columna en la cual vamos a colocar nuestra muestra de proteínas mezcladas. Después vamos a aplicar un buffer, que es la fase móvil, que cuando pase por la columna va a empujar a la muestra, va a estar arrastrando la muestra. Pero al momento que va a pasar por la columna, las proteínas que componen la muestra se van a estar separando. Y en el momento que salen, acá puede haber una bombita peristáltica que apoya a jalar, van a comenzar a salir por fracciones, que nosotros en nuestra práctica siempre lo hacemos con tubitos de 1 ml. Entonces, si vaciamos 50 ml, necesitaremos 50 tubos. Pues siempre hacemos menos para que nos dé pues, el tiempo para hacer la práctica. Y conforme van saliendo, van separándose los componentes de la mezcla. Al final, analizamos los tubitos y vemos en cuál de ellas está nuestra proteína de interés. Si nosotros nos hacemos una idea de qué es lo que está ocurriendo dentro de la columna, está pasando esto. Entra la muestra todo completa, pero a medida que va a ser arrastrada por la fase móvil, sus componentes se van separando. Y luego, al momento de salir en las fracciones, van a salir primero unas muestras y después van a salir otra muestra. Primero sale la que está abajo y luego sale la que está después. Y si hay muchas fracciones, en cada tubito va a ir saliendo. Hay fracciones en que puede tener más de una proteína. Sí, después luego se puede purificar en siguientes etapas. ¿Cómo evaluamos las proteínas que van saliendo de las columnas? Como las proteínas se pueden leer en el espectrofotómetro, las fracciones lo puedes llevar a un espectrofotómetro
ultravioleta y podemos leer a 200 nanómetros la concentración de proteínas que va a salir. Pero la mejor elección es usar un gel de electroforesis de poliacrilamida para ver qué tan puras están mis fracciones o qué tan combinadas. ¿Qué cosa podemos colocar en las columnas? Las columnas se llenan con resinas de acuerdo al interés. Por ejemplo, aquí vamos por el de acá. Por el de acá. Si la resina que usamos es para hacer intercambio iónico, significa que vamos a usar resinas con carga, ya sea positiva o negativa. Si que la resina fuera de carga positiva, todas las proteínas con carga negativa se quedan pegadas y las de carga positiva pasan de lado. O sea, si sé que mi proteína que estoy buscando es una proteína de carga negativa, pues utilizo esta estrategia para atrapar mi proteína y las que no, que vayan saliendo. Y después desprendo mi proteína. O al contrario, si mi proteína es de carga positiva, puedo usar una resina de carga positiva y sé que todas las negativas van a quedar atrapadas y mi proteína va a salir. Y después la vuelvo a atrapar en otra columna. Si sabemos que la proteína tiene afinidad por algo, puedo usar una cromatografía de afinidad. Es decir, buscar una resina a la cual la proteína pueda adherirse, por ejemplo, a ADN, a algún sustrato, algún ligando en específico. Entonces, hay resinas ya prediseñadas que permiten atrapar a algún grupo de proteínas, ¿no? Entonces, atrapo mi proteína y las que no pasan. O hay esta otra. Esta columna la dejo al final porque es una columna que se llama de exclusión molecular. Son resinas porosas, pero el poro es tan chico que acá las proteínas pequeñitas quedan atrapadas en los poros y más bien las grandes pasan primero. Acá hay una especie de sensación engañosa, porque cuando uno pasamos una resina y le digo, ¿cuál sale primero? Las pequeñas. No, en electroforesis las pequeñas. Acá no. En exclusión molecular, las proteínas pequeñas se quedan atrapadas y pasan las grandes. Entonces, ¿cuándo usamos exclusión molecular? Cuando tratamos de separar proteínas según el tamaño. Si nosotros vemos acá lo que pasa en una cromatografía de intercambio iónico, como les menciono, aplicamos una mezcla de proteínas, porque en este caso la proteína, la resina tiene una carga, pues todas las que tienen carga opuesta van a quedar atrapadas y las que no van a ir saliendo por grupos, ¿no? Separadas, por características. Cuando hay resinas de afinidad, vemos que ligando atrapa mi proteína, puedo conseguir las resinas adecuadas, echamos la mezcla y cuando el buffer lo empuja, lo arrastra, pues la proteína de interés va a quedar pegada al ligando. Y luego, con una solución de elusión, se lo desprende la proteína de interés. Y hay estrategias bioquímicas para hacer eso. Bueno, y la cromatografía de exclusión molecular, como le mencionaba, hay una resina porosa donde van a salir las proteínas por tamaño. Las primero salen las grandes, luego las medianas y al final salen las chiquitas, ¿no? Fíjate acá con este esquema, las proteínas grandes salen más rápido, luego las medianas y luego las pequeñas. Bueno, les decía de que después que uno hace esta purificación, todas las etapas que uno pueda combinar, uno siempre tiene que chequear mediante un gel de electroforesis, ¿no? Este gel de electroforesis, nosotros podemos usar nuestras distintas muestras para verificar cómo han sido las distintas etapas de la purificación, ¿no? Si han sido, pues, de las fracciones o finalmente de las etapas purificadas. Acá se ve la aplicación de una electroforesis para verificar los productos, ¿no? Y esto es lo que uno ve en exclusión molecular. Exclusión molecular, pues las que salen primero son las grandes, acá, salen la movilidad reactiva, las primeritas son las grandes, y luego a medida que pase el tiempo, las chiquititas salen después. Entonces, si nosotros vemos acá un proceso de verificación, de purificación de las proteínas, a veces aparece así en unos de las fracciones, y aparece una fracción donde está completamente en mayor concentración la proteína, que se puede incluso después combinar los tubitos y no perdemos nuestra proteína. Bueno, esta es una figurita que les muestro que usé hace un tiempo durante la purificación de una proteína recombinante que sacamos en el laboratorio. Acá se ve todas las proteínas de coli
con la proteína recombinante, sabíamos que pesaba como 45 kilodaltons. Acá se ve, durante las etapas de purificación, hay unas proteínas contaminantes todavía, y acá cuando la proteína se logró completamente pura. Bueno, después se obtiene la proteína recombinante, hay que guardarla. Para guardarla hay que limpiarla un poco de los iones, y para eso se aplica esta estrategia de diálisis, ¿no? Una técnica de limpieza de iones, que consiste en colocarlo en una bolsita de diálisis. Las venden así como rollitos, pero son bolsitas especiales de una membrana de diálisis. Se corta una tira, se abre, tipo la bolsita de los marcianos, se amarra ahí, y se introduce un buffer acá, que a veces tiene glicerol. ¿Y qué hace este buffer? Pues le extrae todos los iones, y al final lo deja limpia así, con poquitos iones, y purificada, y probablemente más concentrado, más limpia la proteína. Bien,